Video número 3. Al empezar el capítulo 2 vemos un principio muy importante en la revelación y estudio de la palabra. Todos aquellos que estudiamos la palabra nos encontramos con este principio básico del estudio de la palabra, y es la ley de la repetición o la ley de la recapitulación. Ley de la repetición o ley de la recapitulación. Y este principio es muy interesante porque es la firma del Espíritu Santo en todas sus obras. Es su huella digital cuando Él obra en la palabra de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo acostumbra a hablar hechos y verdades importantes y luego los vuelve a repetir, como si Él quisiera hacernos entender o hacer relucir las cosas que Él considera son muy importantes de prestarle atención. Y también lo hace para aclararnos o ampliarnos algún tema en particular que el Espíritu Santo considera que es muy importante, ¿sí? Y vemos curiosamente este principio de recapitulación en 3 ocasiones muy importantes durante la palabra de Dios. La primera vez que vemos esta obra de recapitulación la vemos precisamente en el capítulo 2 de Génesis, cuando el Espíritu Santo retoma el tema de los 6 días de la creación. Vemos por primera vez el tema de la recapitulación. La segunda vez que vemos el tema de la recapitulación es en Deuteronomio, cuando el Espíritu Santo reinterpreta la ley de Dios. Esto es, la ley fue dada 40 años antes en el desierto y sin embargo, 40 años después, el Espíritu Santo retoma toda la ley entera y la reinterpreta delante del pueblo para que se preste atención a las partes más importantes y más interesantes de entender acerca de la ley de Dios. La tercera vez que vemos el tema de la recapitulación la vemos en los evangelios, ¿sí? Al verlos desde 4 puntos de vista diferentes, el Espíritu Santo nos retoma el evangelio desde 4 vistas humanas diferentes. Y esto es porque el evangelio de Mateo nos muestra al Señor Jesucristo y su humanidad como hombre verdadero. El evangelio de Lucas nos muestra al Señor Jesucristo como un siervo, como el Cordero de Dios a sacrificarse, como la Pascua del Señor. El evangelio de Marcos nos muestra al Señor como Mesías y Rey prometido, como ese Mesías prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Y el evangelio de Juan es el evangelio más espiritual porque nos muestra la divinidad de Dios, del Señor Jesucristo como Señor, como Dios y Salvador. Y hasta este punto, hermanos, empezamos el capítulo 2 de Génesis. Y comenzamos con un tema muy interesante que es el día de reposo. Y esto lo vemos en los versículos 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Y dice la palabra: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.